Buenos días, compartimos el reporte número 285 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 4.824 casos confirmados en la jornada de ayer en la República Argentina de coronavirus, un 87,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,75% en Córdoba y el 2,1% en Jujuy. 3 provincias no han confirmado casos en la fecha de ayer. El total de casos confirmados en la República Argentina es 206.743, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos por día en los últimos 7 días es de 5.618. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 456 casos. Tenemos 7,2% de los casos confirmados dentro del grupo de trabajadores de la salud. 3.863 las personas fallecidas por coronavirus en el país, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 1,8%. La tasa de mortalidad cada millón de habitantes por coronavirus es de 84 personas. La edad mediana en esta situación es de 75 años. Pensando en estos últimos días y en cómo se fue transformando el número de casos y las provincias que fueron aportando casos, fíjense que de los 4.824, AMBA tiene el 87%, Córdoba y Jujuy aportan al menos el 2%, lo mismo que de las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, los 1.150, 84% está en AMBA, en Río Negro hay 42 personas internadas en terapia intensiva, en Mendoza 26, en Jujuy 28, la letalidad sigue estable, el porcentaje de ocupación a nivel nacional y a nivel AMBA no ha tenido grandes variaciones, 55.5 y 65%, y ese porcentaje de positividad promedio de 32.26 en el día de ayer fue 47, en la ciudad de Buenos Aires 46.4, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 56 y en el resto del país 30.8, y cuando desagregamos ese resto del país es a expensas de Jujuy con el 40% de positividad, de Mendoza con el 40% de positividad, Neuquén también 40, Río Negro 47 y Santa Cruz tiene cerca del 70%. Estas son las jurisdicciones con las que estamos trabajando intensamente para poder expandir la búsqueda activa de casos que pueden tener coronavirus. Teniendo en cuenta los test por millón de habitantes, se han superado los 16.700 y también aumenta de a poquito, pero aumenta el porcentaje de recuperados. Ya estamos en el 45.5 de todas las personas que han tenido COVID-19 que se han recuperado y han superado la infección. También queríamos hoy aprovechar este momento para poder tener algunas reflexiones desde una visión antropológica sobre esta situación y lo que nos viene pasando en Argentina y en el mundo. Hola, gracias. Sí, bueno, yo pienso que vos estás en casa, cuidándote, estás en cualquier lugar del país, porque la pandemia, como escuchamos, está en todas las provincias, tomando las medidas de precaución, de cuidado, con el distanciamiento, con el barbijo. Y bueno, eso después de tantos meses de pandemia genera cansancio, genera estrés, genera fatiga, genera distintos tipos de malestares que pueden llevar al enojo, pueden llevar a distintos tipos de reacciones emocionales. Y junto con eso aparecen una serie de actitudes que tienen que ver con supuestamente informar o generar opiniones que buscan provocar ciertos daños justamente en esas emociones cansadas. Y generar lo que, bueno, yo en algunos trabajos llamé las mitomanías, que son como pequeñas frasecitas que se intentan meter en la cabecita de los argentinos y de las argentinas para que nos confundamos frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, minimizar la pandemia fue desde el principio una acción que se dio en distintos lugares del mundo y quizá también en la Argentina respecto de, bueno, esto es una gripe más, acá no pasa nada, acá se está exagerando, los jóvenes nunca jamás mueren de COVID-19, falso, ¿no? Las mitomanías tienen esa peculiaridad, siempre
A veces son falsedades absolutas, a veces son medias verdades. Una media verdad es otra forma de la falsificación. Pero lo que intentan es ir taladrando la cabecita de los argentinos para hacerles más difícil la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, la idea muy expandida entre algunas de las acciones de este tipo, de instalar casi un relato infantil, un cuento para niños, de que hay alguien que se ve beneficiado con este desastre, ¿no? Sí, al gobierno le vino espectacular que haya una pandemia, o cosas por el estilo, donde se supone que hay un malo que quiere que atravesemos esta situación. Todo esto se ve sintetizado también en la cuestión de colocar a la cuarentena o a las medidas de cuidado como las culpables del malestar, cuando el malestar está provocado por la pandemia. Es como si un hijo chiquitito le dice a la mamá o al papá, estoy podrido de usar pullover. No, estás cansado del invierno en todo caso, el pullover es lo que hay que usar cuando hay invierno, digamos. Pero la idea de estoy harto de la cuarentena, estoy cansado de la cuarentena, no aguanto más la cuarentena, en realidad lo que no aguantas más es la pandemia. La pandemia es muy difícil de aguantar porque se hace larga, se estira. Entonces, me parece que es importante que cuando estamos en una situación de tanto estrés, cuidándonos, tratando de cuidar a nuestros familiares, sabiendo que nos podemos contagiar, que se contagian familiares nuestros y que los queremos cuidar, en ese contexto es crucial intentar estar lo más reflexivos posibles y tener cuidado con lo que se presenta como información ante nuestros ojos. Porque hay acciones, como decía, que están destinadas a lastimar la calma, a lastimar la paciencia, a lastimar las situaciones de dolor, y obviamente cuando una acción está destinada a lastimar es lo contrario de las acciones de cuidado, que son las que tenemos que enfatizar en esta etapa, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, ¿no? Bueno, busquemos la verdad. La verdad es curativa. Si los casos son estos, si los fallecidos son estos, si los recuperados son estos, si el avance de la ciencia en la lucha por descubrimientos y formas de abordar la cuestión de la pandemia avanza de esta manera, saber eso es poder tener una reflexión, poder generar calma en un contexto de enorme incertidumbre. Lo único que puede generar certidumbre es producir información cuidada, verdadera, clara y transparente. Tengamos cuidado realmente de quienes tienen acciones que lastiman, tergiversando la verdad, como es en el caso de las reuniones sociales que acaba de explicar Carla. Estaban prohibidas en una gran parte del país donde había transmisión comunitaria y se tomó una restricción temporaria allí donde no hay transmisión comunitaria para evitar que la haya, para cuidar a la gente. Cualquier acción que se tome cuando alguien quiere lastimar siempre se considera negativa, y si se toma la contraria también se va a considerar negativa. Cuidémonos de estas actitudes. Es otra forma de cuidar nuestra salud y de cuidarnos del avance de la pandemia. Muchas gracias. Sin lugar a dudas es un momento clave, es un momento de incertidumbre, y desde acá, desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Salud, desde este reporte, nuestro compromiso es informar, es decir, la situación que está pasando, y desde el consenso generar las recomendaciones. Muchas gracias.